Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama. Hoy os voy a contar, Miguel, un poco mi experiencia, porque hemos analizado ya el iPad Pro de última generación, nos ha gustado, tenéis el análisis, le podéis echar un vistazo, pero yo era muy, Miguel, de iPad Air, porque el último iPad Air me parecía que era un iPad Pro killer. Cierto es, eras un poco como muy de como Ramos, ¿no? Muy del Madrid, pero he decidido cambiar, ¿no? O sea, es que quería más años de contrato, es que tal, no puede ser un poquito esto. Bueno, hoy os vamos a contar cuáles son las diferencias entre el iPad Air y el iPad Pro de nueva generación y sobre todo en qué se traducen. No vamos a hablar tanto de especificaciones, sino que vamos a ver cosas concretas. Eso sí, Miguel, antes debemos dar las gracias a SR, que es el patrocinador de este vídeo, que tienen, yo diría que una de las mejores opciones en cuanto a fundas, protecciones, incluso tienen protección para la lente, fundas transparentes, para tu iPad, además bastante económico. Eso es, la clave de SR de estos productos, estas fundas, aparte que están construidos en bastante buena calidad, es que tienen un precio muy económico. Entonces podéis encontrar soluciones para vuestros iPad Air Pro, el grande, el pequeño, el que os dé la gana, de manera sencilla. Y oye, están bastante bien, Jaume. Sí, y sobre todo, porque al final las opciones de Apple, pues también están muy bien, pero son muchísimo más caras. Total. Con lo cual, aquí te ahorras una pasta para tener tu iPad protegido, sobre todo para llevarlo en el día a día. Así que dicho esto, venga, vamos con el análisis. Venga, pues arrancamos y comenzamos con la comparativa. Lo primero, vamos a hablar un poco del diseño y el aspecto físico. Debo decir que yo en este caso, nosotros tenemos el iPad Pro grande, el de 12 pulgadas, y lo hemos hecho también para poder tener la última versión de pantalla con esta nueva tecnología. Pero, si os gusta un tamaño un poco más comedido, el iPad, ya sabéis que el iPad Pro está en dos tamaños, con lo cual aquí, si te compras el iPad Pro pequeñito, no hay diferencias casi con el iPad Air. Sí, de hecho las diferencias son muy poquitas, ¿no? Vamos a repasar, si queréis, un poquito entre el mismo tamaño, digamos, de iPad Air y de iPad Pro, para que no haya esta grandísima diferencia que es evidentemente el tamaño. Y tenemos, unas dimensiones bastante correctas, 24,7 de alto por 17,8 de ancho y solo 5,9 milímetros de grosor. Y aún que sí, aquí hay una pequeña diferencia en el grosor, pero es prácticamente inapreciable. Sí, totalmente. La verdad es que las diferencias apenas las vais a notar en cuanto a fabricación y demás, pues evidentemente son productos prácticamente que son dos clones. Ahora bien, hay alguna diferencia importante. Por ejemplo, para mí la diferencia más importante en cuanto al aspecto físico tiene que ver con el Face ID. El iPad Pro, no solo el nuevo, sino ya en la generación anterior, incluía Face ID. Lo puedes desbloquear con tu cara. Mientras que en este caso el iPad Air pues tiene el Touch ID con la huella. Yo debo decir que también me resulta muy cómodo, desbloquearlo con la huella, no me parece grandes diferencias, pero si tengo que elegir, hombre, prefiero que tenga el Face ID. Sí, deciros que además este Touch ID que lleva el iPad Air está ubicado en el botón de desbloqueo, no es que tengamos un lector de huellas en pantalla, ni siquiera un botón físico como en anteriores generaciones, ¿no? Digamos que la gente de Apple decidió ubicarlo en el botón de desbloqueo. Para mí es una buena situación, es un acierto, pero coincido con Jaume en que es mejor tener un Face ID que al final es como más despreocupado, ¿no? Sí, ahora bien, los dos funcionan muy bien, que lo tengáis en cuenta. Alguna cosa que creo que es importante, los dos son compatibles evidentemente con el Pencil de Apple, no podía ser de otro modo, y hay algunas diferencias en cuanto a los acabados de color. Para el iPad Pro tienes Silver y Space Gray, mientras que el iPad Air en este sentido, pues bueno, tiene una gama más amplia, ¿no? El gris, el plata, el rose gold, el verde, el azul. Bueno, es un poquito, en este sentido me mola porque es más personalizado. Lo que pasa que es el eterno debate, ¿no? O sea, ¿por qué no meter tantos colores en la familia Pro, ¿no? Desde luego, seguro que alguien quiere un iPad Pro en rosa, pues no se lo puede comprar, ¿no? Te tienes que ir a una gama como los Air, que son un poquito, entre comillas, inferiores, ahora veremos, pero desde luego es curioso, ¿no? Esta decisión. Y luego, pasando un poquito a los puertos, ambos cuentan con conectividad con USB tipo C, en este caso, que ya vimos que fue un avance bastante importante en los iPads, porque nos permitía esa posibilidad, ¿no? De conectarle una cámara, un disco duro, ese tipo de cosas que te facilita bastante el día a día. Totalmente. Por el resto, poco más. Tienen los dos estos pines aquí para poder acoplar los diferentes complementos, ¿no? Pero poquito más, no hay muchas diferencias en ese sentido. Y con esto pasamos ahora al hardware, que aquí es donde viene el turrón. Y aquí es donde hay algunas diferencias que hay que mencionar. Por su lado, el iPad Pro, ya lo sabéis, la gran novedad es que viene con procesador M1, es algo que, bueno, ya hemos hablado largo y tendido sobre eso, 8 o 16 GB de RAM, tenemos configuraciones de 128, 256, 512, 1 tera o incluso 2 teras, la verdad que hay un montón, mientras que, Miguel, el iPad Air viene con el antiguo, entre comillas, A14 Bionic.
este caso el A14 Bionic, ¿no? Un procesador de arquitectura de 5 nanómetros que ya vimos que funcionaba increíble y que es un procesador súper potente, y en este caso acompañado de 4 GB de memoria RAM, versiones de almacenamiento que parten de los 64 GB o 256. Y luego en cuanto a conectividad, Yauma, aquí tampoco hay grandes diferencias, una principalmente para mí, que es que el iPad Pro sí que tienes posibilidad de que sea conectividad 5G, ¿no? Que en el iPad Air en este caso te quedas un escalón por debajo. Total, te quedas con conectividad 4G, de todos modos, yo particularmente, por ejemplo, ninguno de los dos tiene conectividad, los dos son Wi-Fi, porque en el peor de los casos, si necesito conectividad, hago tethering con mi teléfono y ya está. Pero bueno, si queréis conectividad, la podéis tener, 5G en el iPad Pro, 4G en el Air, los dos tienen Bluetooth en su última versión, no tienen NFC, ninguno de los dos, con lo cual en este sentido... Sería raro, ¿eh? Ir a pagar con el iPad a una tienda. Sería rarito. Y en cuanto a la batería, lo que sí os quiero comentar es que tampoco hay enormes diferencias, ¿eh? Me he estado dando cuenta, es un poquito mejor la autonomía del iPad Pro, los dos tienen muy buena autonomía, pero el iPad Pro mejora ligeramente al iPad Air, también supongo porque en este caso es más grande y tiene mayor amperaje. Miguel, el turrón. El rendimiento. El rendimiento. Aquí está la gran duda que tiene la gente. La gran duda. Procesador M1 versus A14 Bionic. ¿En las tareas del día a día vas a notar diferencia? No. Probablemente no. Ya te lo digo. Ya te digo yo que es que son dos procesadores muy tochos y lo dijimos en la review del iPad Pro, que es un procesador muy potente, pero que es verdad que es difícil llegar a sacarle partido, ¿no? Entonces, oye, este escalón por debajo que se queda el A14 Bionic, desde luego nos parece que no es relevante. No puedo estar más de acuerdo, ¿eh? La verdad que... Obviamente el M1 es mejor procesador, de eso no hay duda, y probablemente en el futuro Apple pueda llegar a sacarle mucho partido. Pero a día de hoy, yo para lo que lo uso, incluso juegos, incluso edición de vídeo, que el iPad además es un buen dispositivo para editar vídeo, no hay grandísimas diferencias, porque el A14 Bionic es una máquina, con lo cual el M1 es mejor, probablemente en el futuro tendrás más posibilidades con el M1, pero hoy... Por desgracia, no se notan enormes diferencias. Es curioso, ¿no? O sea, entonces, si no hay diferencias muchas en el aspecto físico, si no hay diferencias muchas en el rendimiento, ¿dónde están las diferencias, no? ¿Dónde están las diferencias entre un iPad Air y un iPad Pro? Bueno, pues hay detalles, hay cositas que vamos a pasar a contar que desde luego tienen mucho sentido, como por ejemplo, Yauma, en el tema de software, ¿no? Iba a ir... Claro, es que... digo, bueno, pero ¿qué vas a contar aquí? Digo, voy a la pantalla, spoiler. No, vamos antes con el software. Evidentemente los dos llevan iPadOS en su versión 14, ambos actualizarán a iPadOS 15, que ya sabéis que tiene algunas mejoras, pero bueno, no es un punto súper relevante. Aquí no hay mucho que contar porque es lo mismo, no hay mucha historia, ya lo conocéis la mayoría de vosotros. Vamos a la pantalla, que aquí sí hay diferencias importantes. Y hay diferencias importantes, entre otras cosas, porque me he pasado al iPad grande. Si me hubiera pasado al pequeñito, no habría tantas diferencias. Hablamos de que tengo un panel de 12.9 pulgadas con tecnología mini LED que ocupa el 85% del frontal, una resolución de 2048 x 2732 y, ojo, HDR10, 120 Hz. Dolby Vision, 1600 nits, tecnología True Tone. Vaya pedazo de pantalla. Es un pantallón en todos los sentidos porque es la versión grande y porque se ve de escándalo. O sea, es probablemente la mejor pantalla que hemos visto nunca en un iPad. ¿Esto de la tecnología mini LED es revolucionario? Tampoco es así, ¿no? Es decir, si la comparas con la del iPad Air en este caso, que ya lleva un muy buen panel en este caso de 10,9 pulgadas, tecnología IPS, resolución 2360 x 1640, tecnología True Tone, en este caso veis el brillo, Claro. 500 nits de brillo máximo frente a los 1600 nits que encontramos en el iPad Pro. Sí, decir que obviamente las dos pantallas son compatibles con el Apple Pencil y aquí sí que hay mucha diferencia. Ahora bien, si estuviéramos comparando con el mismo tamaño de pantalla, pues no habría tantas diferencias porque no usaríamos la tecnología mini LED. Claro. Aún y así, la pantalla del iPad Pro sería mejor, ligeramente mejor que la del iPad Air. Para mí, este es uno de los puntos donde más diferencia he encontrado, por el brillo y sobre todo por la tasa de refresco con estos 120 Hz. Aquí sí que tengo la sensación de haber hecho un upgrade importante pasando del iPad Air al iPad Pro. Totalmente. Siguiente punto importante, punto multimedia, el audio. El audio históricamente en los iPad es de muchísima calidad, ¿no? Suele ser altavoces que suenan rotundo, que suenan bien, con muchos matices. En este caso tenemos 4 altavoces estéreo en ambos modelos, no tenemos conectividad con jack de auriculares y aquí sí que hay diferencias. El iPad Pro saca pecho. Yo, mira, estaba muy contento con el audio del iPad Air, que ya es muy bueno. Hasta que lo comparas con el iPad Pro. Claro. Y te das cuenta que lo que pensabas que era excelente se queda en normal. Porque realmente tienen un buen audio los dos, pero el iPad Pro está clarísimamente por encima. También el ser más grande probablemente tenga más caja de resonancia, le caben altavoces más grandes. Probable. Pero bueno, hay una diferencia importante y ahí va un ejemplo. We need to protect Henry. People are coming for her. Though I always hoped they were. We
Venga, ya estamos de vuelta y vamos a hablar de un apartado que es un poquito menos relevante en cuanto hablamos del segmento de las tablets, pero bueno, también hay diferencias y hay que comentarlas. En este caso, el apartado fotográfico, ya sabéis que el iPad Air tiene un solo sensor en la parte trasera y por su parte el iPad Pro tiene varios sensores, incluido ese famoso sensor LiDAR, Jaume. Sí, tiene el sensor principal, tiene el gran angular, que eso no lo tiene el iPad Air, y además tiene el LiDAR, ¿no? Con lo cual ahí sí que técnicamente es mejor. Las fotografías, ya sabemos que una tablet, pues igual no vas a hacer muchas fotos, pero bueno, la calidad es más que correcta, con sensor de 12 megapíxeles para ambos dispositivos en el principal, y luego ya os digo, pues este sensor de 10 megapíxeles para el gran angular. Puede grabar a 4K 60 frames, tanto uno como otro, y para la cámara delantera nos encontramos con 12 megapíxeles para el iPad Pro, 7 megapíxeles en este caso para el iPad Air. Sí, recordemos además que lo vimos en la review, que el iPad Pro, la cámara delantera esta tenía un formato así como más gran angular, ¿no? Para poder hacer, bueno, lo que se llamaba, no me acuerdo cómo era, que te centraba, ¿no? Que te podía ir siguiendo la cámara como delantera. un seguimiento, ¿no? Eso es. Bueno, está bien, es un detallito que tenéis en este iPad Pro y que no podéis encontrar en el iPad Air. En este caso, para hablar del precio, hemos intentado equiparar un poco versiones, no las que tenemos hoy, sino las que serían más equivalentes. El iPad Pro, en su versión de 11 pulgadas, 256 GB de almacenamiento, son 989 euros, mientras que el iPad Air son 819, con el mismo tamaño y también con 256. Sí, hay una diferencia, ¿no? O sea, son 100 y pico euros que, bueno, que ya hemos visto que tienen algunas diferencias, sobre todo en el apartado de la cámara, que igual es menos relevante para ti, también en el apartado de la pantalla, también en el apartado del audio, ya hemos visto que en rendimiento no. Entonces, aquí la decisión, Jaume, claro, por eso tiene sentido este vídeo, ¿no? Porque se torna un poquito nublada, ¿no? No sabes qué hacer, ¿no? Dices, me voy a por el Pro pensando en si en algún futuro voy a poder aprovechar esa potencia de más que tiene, o hago una compra un poquito más inteligente pensando que el iPad, bueno, pues me sobra con lo que tiene el Air, ¿no? Esa es la gran duda, ¿no? Yo en este caso sí que creo que está justificado el cambio de un iPad Air a un iPad Pro. Imagino que la gran mayoría de vosotros no es que lo queráis cambiar, sino que será una nueva compra viniendo de dispositivos más antiguos. Pero sí que creo que se justifica especialmente si vais a la versión grande. ¿Por qué? Sobre todo por la pantalla. La pantalla mini LED, ahí sí he encontrado unas ciertas diferencias, 120 Hz, nos encontramos con un panel mejor. Si a esto le sumamos el Face ID, la posibilidad de compartirlo con versión 5G, pues bueno, ahí ya tienes algunas ventajas. Tiene más memoria RAM, también hay que entenderlo, un poquito más de batería, algunos sensores más de cámara. Justifica, bajo mi punto de vista, la compra. Ahora bien, el mismo tamaño, yo creo que si no necesitas especialmente una potencia brutal, que se supone que la tiene el M1, pero que a día de hoy también te digo que dudo que la aproveches, yo creo que el iPad Air sigue siendo una compra espectacular. Coincido totalmente con Jaume, y lo interesante sería que tú, que estás viendo este vídeo, pues nos dejes en comentarios, ¿no? ¿Qué opinas tú? ¿iPad Air? ¿iPad Pro? Si es el Pro, como dice Jaume, vete al de 12,9 pulgadas. No sé, déjanos en comentarios qué opinas. Y esta ha sido la comparativa y la experiencia del bueno de Jaume con las funditas ESR, ¿eh? Efectivamente, echadle un vistazo porque la verdad que están muy bien, y relación calidad-precio es de lo mejor que vais a poder encontrar si no os queréis gastar la pasta que cuestan las fundas oficiales de Apple. Aquí debajo lo tenéis en la descripción. Y mañana, topes de gama, otro vídeo, como Venga, siempre. que vaya bien. Chao. Chao, chao.